Ok, están en modo presentación, ¿no? Sí, doctor. Excelente. Listo. Ok. Muy buenas. Comenzaremos entonces, ¿no? Ya hemos hecho. Ok. Listo. Entonces comenzaremos. Muy buenas noches. El día de hoy les vamos a vamos a hablar de dos temas. La primera parte acerca de las fracturas faciales, en específico la fractura más frecuente del macizo facial, que es la fractura de huesos propios nasales. Listo. Bueno, y vamos a tocar algunos temas del resto de fracturas faciales. Y después vamos a hablar acerca del tema de la epistaxis. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, primero vamos a hacerles un recuerdo anatómico. Recordemos, bueno, para fines de división, de estudio, las fracturas faciales se van a dividir por tercios, ¿no? Fracturas del tercio superior, fracturas del tercio medio, fracturas del tercio inferior, ¿ok? Entonces, las fracturas del tercio superior van a ser las fracturas, hablando de macizo facial, ¿no? Obviamente son las fracturas que van a implicar sobre todo el hueso frontal y los rebordes orbitarios superiores, ¿no? Las fracturas de tercio medio van a implicar todas las fracturas que se vayan a dar en órbita. En órbita, los huesos, el hueso maxilar, el hueso cigomático, los huesos propios de la nariz, listo, la órbita y bueno, y todos ellos que hemos mencionado. Y el tercio inferior van a ser las fracturas que se dan a nivel de la mandíbula o fractura de maxilar inferior. ¿Ok? Entonces, primero, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que es primero vamos a hablar de las fracturas de huesos propios nasales. ¿Listo? Y nos vamos a acordar un poco de cómo está compuesto el tabique nasal. Bueno, el tabique nasal tiene dos partes. ¿Listo? La parte más anterior es la parte cartilaginosa y la parte más posterior es la parte ósea del tabique nasal. Recordemos que esa estructura es la que divide la fosa nasal en derecha e izquierda. ¿Listo? Entonces, entonces, si vamos de adelante hacia atrás, vamos a ver que la parte más anterior de del septum nasal está compuesto por la columela. La columela es, si recordamos la clase anterior, la columela es la unión, la parte más anterior del tabique es la unión de las cruras mediales de los cartílagos laterales inferiores. ¿Listo? Entonces, la parte más anterior, la parte más caudal, ¿no? Del septum nasal y la que podemos ver. Detrás de ella hay antes de llegar al septum cartilaginoso, hay una parte membranosa. ¿Qué quiere decir? En la que no tenemos estructura ni ósea ni cartilaginosa, ¿no? Simplemente es, digamos, piel con piel, por así decirlo. Entonces eso se llama el septum membranoso. Después de ello, así más hacia atrás viene el cartílago cuadrangular o o cartílago septal. Hacia más atrás vamos a ver que hacia arriba vamos a ver la lámina perpendicular del hueso etmoides, o sea, es parte del etmoides, y hacia abajo el gómer propiamente dicho. Separando el septum nasal del paladar óseo duro vamos a tener dos crestas. Por adelante, la cresta del hueso maxilar o cresta de la maxila, ¿no? Es una cresta donde se va a insertar principalmente el cartílago cuadrangular o cartílago septal. Y para atrás, encima, va a ver la cresta del hueso palatino o cresta palatina o apófisis palatina, donde se va a insertar el vómer. Entonces, todas esas estructuras van a dar el septum nasal. ¿Ok? Entonces, entonces vamos a ver que el tabique nasal desempeña una función de proyección, ¿no? Eh, que va desde la premaxila hacia la base de la nariz.
Generalmente la vamos a dividir para acordarnos la nariz para descripción, estudio, para el tratamiento y para estudio semiológico, para descripción semiológica. Listo, lo vamos a dividir en tercios, ¿no? El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Para tener una idea acá, nos vamos a venir acá. El tercio superior, listo, de la pirámide nasal está compuesta por una parte ósea, es hueso propiamente dicho. La pirámide, el tercio superior está compuesto por los huesos propios nasales y parte de la apófisis frontal del hueso maxilar. Entonces, tercio superior es el esqueleto óseo de la pirámide nasal. El tercio medio principalmente está compuesto por los cartílagos laterales superiores o cartílagos triangulares. ¿Listo? Importante porque este nivel se va a formar lo que va a ser la válvula nasal interna o válvula nasal propiamente dicha, muy importante para la respiración. Se dice, entonces, en esta área es un área muy importante porque es el área de mayor resistencia al paso del flujo aéreo. ¿Listo? El espacio que se compone entre el septum nasal al medio, hacia arriba y hacia el lateral de los cartílagos triangulares laterales superiores y hacia abajo del cornete inferior, toda esa área se llama la válvula nasal. Entonces, el ángulo que forma el septum nasal con el cartílago triangular generalmente mide 15 grados, ¿no? Y generalmente puede ser más. Se dice que si esta está a menos de 10 o 15 grados, o sea, si es una válvula nasal colapsada, ¿cómo se llama? Es una causa de dificultad respiratoria nasal. Es el área de mayor resistencia a la respiración. Si esta zona está obstruida, va a haber mucha dificultad para respirar. Entonces, la importancia del tercio medio de la nariz. Y el tercio inferior de la nariz está compuesto principalmente por los cartílagos laterales inferiores o cartílagos alares. Listo, que como hemos dicho en la clase anterior, tienen su crura medial, su crura intermedia o domo y su crura lateral. O pars medial, pars intermedia o domo y la pars lateral. ¿Ok? Entonces, para el estudio de las fracturas o traumatismos nasales tenemos que más o menos dividir, ¿no? Puede haber fracturas de tercio superior, de tercio medio y de tercio inferior. Y cada una tiene su tratamiento quirúrgico o tratamiento mediante un procedimiento como tratamiento, ¿no? Cada uno tiene su punto diferente. Semiológicamente tenemos que siempre acordarnos que semiológicamente hay una línea, ¿no? Que le llamamos línea ceja-punta, que es una por ambos lados, ¿no? Son líneas cóncavas que van desde la punta de la nariz hacia la línea de la ceja, ¿no? Y generalmente nos dice que si una nariz sigue estas líneas, se dice que es una nariz simétrica y armónica, ¿ok? Bueno, ahí van a interferir, bueno, esto ya lo hemos mencionado acerca de los músculos que van a, que van a conformar la movilidad, ¿no? de la nariz. Ok, entonces, vamos a empezar con las fracturas nasales. Entonces hay varias definiciones y varias clasificaciones lo que son las fracturas nasales. Algunas clasificaciones son según la fuerza que ha tenido el golpe para hacer la fractura. Otras clasificaciones son según la dirección donde viene el golpe, ¿no? Y la otra clasificación es según cuántos huesos o cuánto es la magnitud de la fractura de las estructuras nasales. Entonces, esta clasificación de Strang y Robertson toma en cuenta la dirección de la fuerza que lo produjo y la lesión que la ocasionó. ¿Ok? Entonces, los golpes, según el lugar de donde va a venir el traumatismo, ¿no? De la fuerza, va a ser de abajo hacia arriba, de frente o de costado o lateral. Eso va a ser, ¿no? Y la lesión que la ocasionó puede ser una lesión muy fuerte o leve. ¿Ok? Básicamente eso. En el primer plano o la primera clasificación es generalmente cuando se da un golpe aplicado de costado, listo, de costado, de una intensidad discreta. Entonces, ¿qué pasa? Es la mayoría de casos
que tenemos en emergencia de otorrinolaringología, generalmente por golpe de puño, ¿no? O sino una caída. Generalmente es así. Es un golpe fuerte, pero no tanto como para hacer una deformación muy sobre la nariz. Generalmente va a ser por una acción de un traumatismo, va a haber un hundimiento del segmento óseo unilateral. ¿Qué quiere decir? Los huesos propios nasales de un lado o la apófisis frontal del hueso maxilar de un lado son las que se van a fracturar, dejando indemne, sin lesiones, el lado contralateral y va a haber disminución unilateral de la cavidad nasal. ¿Listo? Entonces, la primera clasificación en primer plano sería por un golpe de costado con una discreta intensidad. En el segundo plano vamos a ver que son golpes aplicados de frente. O sea, de frente, golpes muy más fuertes aplicados de frente. Generalmente son fracturas que tienen poco o nada de desplazamiento. ¿Listo? Al haber va a haber generalmente va a haber un hundimiento del arco dorsal. ¿Qué quiere decir? Los huesos propios nasales se van a fracturar bilateralmente en ambos lados, ¿listo? De tal manera que va a haber la cúpula de la nariz, se va a, por así decirlo, hundir, ¿no? Y va a dar el aspecto de una nariz ancha, ¿no? En el dorso, en el tercio superior. ¿Listo? Y va a haber una pérdida de la relación anatómica endonasal. Entonces, estas narices generalmente no parecen torcidas, no parecen lateralizadas, no parecen laterorrinea, pero sí va a haber se va a ampliar el ancho de la nariz y vamos a ver que las cúpulas nasales van a estar deprimidas o hundidas. Y el tercer plano generalmente se da son golpes que pueden venir en cualquier dirección, pero que el golpe es muy fuerte, tanto así que ha dado fracturas, fracturas en las que se está lesionando no solamente los huesos propios nasales o las apófisis frontales del hueso maxilar, sino ya pueden dañar otros huesos más, como el hueso lacrimal, el conducto nasolacrimal, el septum nasal internamente también se puede fracturar, ¿no? Y incluso la órbita y los huesos del etmoides. Hay una fractura que se llama fractura en libro abierto de Wet, que es una fractura comminuta tremenda. Entonces, en el tercer plano van a ser todas las fracturas, absolutamente todas las fracturas comminutas. Es decir, el hueso propio y todos los huesos que están relacionados se van a romper en múltiples fragmentos. Entonces, según la fuerza es eso. Entonces, tratamiento. Vamos a ir hablando básicamente de cada uno. Cuando son las fracturas de primer plano, es decir, las fracturas que solo son unilaterales de un solo lado, generalmente las que están, lo que está viendo, el tratamiento es una reducción de fractura de huesos propios nasales bajo anestesia local generalmente, ¿no? Simplemente que ya vamos a ver el proceso de la reducción, ¿ok? Las fracturas de segundo plano, de la misma manera, reducción incruenta de fractura de huesos propios nasales. Y las de tercer plano, como ya son fracturas que implican varios huesos y son fracturas comminutas en varios pedacitos, aparte de la reducción de fractura de huesos propios que se puede hacer, generalmente aquí ya se necesita reducción, pero ya no incruenta, sino cruenta, es decir, abierta, porque como son fracturas comminutas y que implica varios huesos, ya necesitamos ya es necesario colocar osteosíntesis, sobre todo placas y tornillos, ¿no? Ok, después vamos viendo otros tipos de fracturas, que bueno, algunos le han puesto nombre propio, pero básicamente, por ejemplo, en este caso es la fractura de Hargavay o es luxación condrobomeriana con disyunción de los cartilaterales. ¿Qué significa? Que ha habido un golpe, ¿listo? Ha habido un golpe de tal manera que puede ser la mayoría de veces frontal, ¿listo? En el que vamos a ver que va a haber una luxación, como hemos dicho, condro-ósea, ¿no? Es decir, en la parte anterior del condrobomeriana, ¿listo? El cartílago
que el cartílago cuadrangular, que es la parte más anterior del septum nasal, se va a dislocar por el fuerte golpe de la cresta maxilar en este caso, o del vómer, o de la cresta palatina, ¿no? Saliendo de su lugar y haciéndose lateral. Y al examen físico vamos a ver una nariz que está lateralizada, donde se va el tabique, la parte caudal del tabique se va a la punta de la nariz. Entonces, vamos a ver bajo la maniobra de Kotle, o si no, mientras con un rinoscopio vamos a ver que los tabiques nasales, como se han salido de su lugar, se han luxado, generalmente están lateralizados hacia un lado y estos cartílagos fuera, a un costado, en este caso, de la cresta maxilar, ¿no? Se lateralizan, causando dificultad respiratoria severa y una laterorrinía, ¿no? Cuando se trata de las fracturas de Hart-Havai o luxación contrabomeriana, aquí ya no podemos hacer reducción incruenta de fractura de huesos propios porque es como su nombre lo dice, ¿no? Aquí no se trata de huesos, aquí se trata de cartílago. Entonces, las desviaciones septales de cartílago siempre van a cirugía, no van a reducción incruenta, ¿ok? Una cirugía abierta para reconstruir o recolocar el septum nasal. Entonces va a haber una desviación y descenso de la punta de la nariz del lado de la luxación y depresión del hueso propio y lóbulo. ¿Listo? Y se evidencia el borde caudal del cartílago luxado hacia un costado. ¿Ok? Fractura de Hart-Havai. Después, otra que le dicen la fractura de Chevalet. La fractura de Chevalet generalmente también es estas, tanto la Hart-Havai como la Chevalet ya son fracturas básicamente de cartílago nasal, es decir, el cartílago cuadrangular, ¿no? Entonces, generalmente es una fractura de abajo hacia adelante, quedando indemne la articulación condrobomeriana. ¿Qué quiere decir? No es como la anterior, ¿no? Que ha habido una luxación del cartílago, se ha salido de la cresta maxilar o de la cresta palatina o se ha lateralizado a un costado del vómer, sino que esa inserción eh, adecuada, ¿no? Pero lo que va a haber una fractura en el plano vertical, como ven acá, a la altura del cartílago cuadrangular. Entonces, ¿qué va el paciente simplemente que va, como hay fractura a este nivel del cartílago cuadrangular, generalmente va a haber un hematoma supericondrial, ¿listo? Donde va la punta, es una fractura en seno, una fractura en C, y donde va la punta del septum nasal también va la punta de la nariz. Entonces va a haber una laterorrinea. ¿Listo? En este caso una laterorrinea de predominio de tercio medio, ¿no? Entonces va a haber una igual concavidad dorsal y angulación de la fractura al lado contrario de dirección de la punta. Entonces vamos a ver el tabique nasal, la punta está acá, pero la desviación del tabique está hacia el otro lado. Entonces, generalmente esto vamos a ver, ¿no? Para estas fracturas de cartílago podemos hacer las maniobras de Kotle, sino que con el dedo índice o con el dedo pulgar podemos levantar la punta de la nariz y vamos a poder ver a un costado del septum nasal, ¿no? Entonces, cuando se trata de cartílago fracturado, roto o dislocado, el tratamiento generalmente es abierto, ¿no? Una septoplastía para reacomodar o poner injertos para poder enderezar la C que se ha formado, por ejemplo, en la fractura de Chevalet, ¿no? Entonces, estos golpes inferiores van a la luxación caudal del septum, retracción de la columela, de cartílagos salares y valvulares. Entonces, sea lo que sea una fractura de huesos propios nasales, lo ideal es primero diferenciar si es fractura de tercio superior, es decir, fractura de pirámide nasal ósea, o si es del tercio medio o inferior, que son fracturas cartilaginosas propiamente dicho. Primero eso, ¿no? Eso cómo lo hacemos mediante el examen físico, ¿no? Es evaluando, mirando el paciente, definiendo más o menos dónde está la desviación, tercio superior o, o los dos tercios inferiores, ¿no? El diagnóstico es clínico, tenemos que siempre evaluar si hay alguno de estos datos, ¿no? La dirección del golpe, la fuerza, si hay alteraciones neurológicas, acordémonos que
una fractura muy fuerte de la, como han visto, ¿no? Las fracturas de tercer plano que son muy fuertes, minutas, puede haber hundimiento de la base del cráneo, ¿no? Porque también se fractura el etmoides, las órbitas, ¿no? Entonces podemos ver un hundimiento en base del cráneo, ¿no? Y la consecuencia, por ejemplo, rinolicorrea, es decir, fístula de líquido cefalorraquídeo, cráneo nasal, ¿no? Vemos líquidos cefalorraquídeo saliendo por la nariz, ¿no? Si hay epistaxis o no. Y siempre tenemos que descartar un hematoma septal. Pregunta de residencia, ¿no? ¿En dónde se forma, en qué espacio se forma el hematoma septal? Generalmente el hematoma septal se va a dar cuando hay fractura de, sobre todo de cartílago, ¿listo? Y el hematoma septal se va a dar entre el cartílago y el muco pericondrio, ¿no? Acordémonos que el muco pericondrio es el que va a dar la nutrición, ¿listo? Mediante imbibición, ¿no? Al cartílago. Entonces, si se forma primero un hematoma a este nivel, es importante diagnosticarlo porque si se forma un hematoma que después se convierte en un coágulo, esa parte del cartílago no se va a nutrir y eso va a llevar a necrosis de cartílago, después una perforación septal y si es grande la perforación, el soporte va a disminuir y una nariz sencilla de montar. Además, acordémonos que un hematoma a la larga se puede convertir en absceso, ¿no? Entonces, y el absceso causa mucha más infección. Y como hemos visto en la clase anterior de anatomía, el drenaje venoso va hacia intracraneal muchas veces y producir una infección intracraneal, ¿no? Entonces, por eso es importante, aparte de diagnosticar si es o no una fractura, descartar que haya o no un hematoma septal. ¿Ok? Siempre un hematoma septal. Entonces, el examen físico siempre describir, ¿no? ¿Cómo vamos a describir, cómo vamos a detectar clínicamente una fractura nasal? Primero, ¿no? Al momento bueno, primero lo miramos a- vamos a objetivar, listo, que hay generalmente la edema, equimosis, lesiones cutáneas, ¿no? Y va a haber generalmente una laterorrinea, ¿no? Ya hemos hablado de cualquiera de los tercios, ¿no? Va a haber, a la palpación va a haber crepitación, ¿no? Crujido, puede haber o no un hundimiento del hueso propio nasal en derecha, izquierda o central. ¿Listo? Y a veces se acompaña de enfisema subcutáneo producido por el paso de aire hacia el subcutáneo, ¿no? Entonces, siempre es bueno auscultar y palpar la nariz. ¿Listo? Siempre es bueno, entonces ustedes como médicos generales lo que tienen que hacer es un paciente que llega por emergencia con una aparente fractura de huesos propios nasales, se hace la evaluación clínica, obviamente su placa de rayos X, ¿listo? Y de todas maneras, como siempre va a llegar un paciente con la nariz muy edematosa, equimosis, es siempre mejor decirle al paciente que regrese después de algunos días para revalorar pasado el edema. Generalmente al cuarto o quinto día podemos, una vez desinflamar la nariz, recién vamos a poder apreciar la laterorrinea, las deformidades que ha dejado, ¿no? Ok, aquí vemos una imagen de un hematoma septal, como hemos dicho, ¿no? Cuando hay fractura sobre todo de cartílago septal, se forman coágulos entre el cartílago y el mucopericondrio. Lo que se tiene que diagnosticar, porque si no drenamos eso, esa parte cartílago va a quedar sin nutrición y puede dar una necrosis y una perforación septal. Y si no hay soporte, una nariz sencilla de montar. ¿Ok? Entonces vamos a ver, siempre hacer una rinoscopía anterior con OSI vasoconstrictor, es decir, por ejemplo, unas mechas embebidas de epinefrina, ¿no? Para evaluar desgarros, desviaciones septales, hematomas, ¿no? ¿Y cuáles son las urgencias cuando vemos una fractura de huesos propios nasal? Cuando hay hematoma, hay absceso, laceraciones muy severas que causan mucha epistaxis, ¿no? Y siempre acordar, cuando se fractura la nariz, donde se ve el septum, va la nariz, ¿no? Lo que mencionamos. Como ayuda diagnóstica, siempre solicitar rayos X de huesos propios nasales,
pregunta de alguna vez de NAM, no sé de qué fue, ¿no? ¿Cuáles son las incidencias que debemos tomar para descartar una fractura de huesos propios nasales? Primero, la placa lateral de huesos propios nasales y la placa de Waters o mento-nasoplaca. Entonces, esa es la respuesta. Obviamente, y cuando solicitar una tomografía, cuando se asocia otras fracturas, como hemos visto, ¿no? Cuando pensamos que además hay fracturas de macizo facial, del cigomático, del maxilar o de órbita. Para eso pedimos la tomografía, pero si no, o si no, o sospechamos una fractura de base cráneo, ¿no? Para eso pedimos la tomografía y de preferencia tomografía helicoidal y multicorte de macizo facial con reconstrucción en 3D, en tercera dimensión, ¿ok? Entonces, así vemos la radiografía de Waters, que aumenta la soplaca, en la que vamos a ver cómo, además que esta nos sirve para ver muy bien los senos frontales y los senos maxilares, nos va a ver cómo se ve la pirámide nasal, si hay hundimientos o no. Y la placa lateral, ¿no? Donde veamos una solución de continuidad, lo más probable es que haya una fractura de huesos propios nasales, sea desplazado o no. La tomografía, como hemos mencionado, cuando se está asociado aparentemente a otras fracturas faciales, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Como hemos dicho, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, eh, como hemos mencionado, decirle siempre al paciente que mejor regrese a ser evaluado por el médico especialista ya con su placa de rayos X, pasado el edema, eso generalmente sea del cuarto, quinto día. Y de ahí se procede a hacer si ahí se confirma la reducción de huesos propios nasales, la reducción. Generalmente hacemos evaluamos, ¿no? Si un paciente no tiene una fractura de huesos propios nasales sin desplazamiento, es decir, no está desplazada, ¿listo? Lo que sea, es decir, en la placa se mira fracturada, pero al examen físico no hay lateralización, no hay giba nasal, solo hay edema y equimosis, entonces lo más probable es que no hay desplazamiento y simplemente se mantiene la expectativa. A lo mucho se le puede poner un yeso y generalmente no necesita más tratamiento. Pero si vemos una laterorrinea, listo, una nariz torcida, lo que vamos a hacer es una reducción cerrada. ¿Listo? Una reducción incruenta y generalmente bajo anestesia local. Ya cuando no hay edema, como hemos mencionado, entre el séptimo a 10 días. En adultos, la reducción de huesos propios nasales se puede hacer con normalidad hasta los 14 días posteriores a la fractura de huesos propios nasales. Listo. La práctica a veces se puede hacer incluso un poco después, ¿no? Ha pasado los 20. Yo he hecho reducción de fracturas de huesos propios pasado un mes. Un poco dificultosa, pero sí se ha logrado, ¿no? Pero en la teoría, ustedes acuérdense eso, hasta los 14 días. No es que estando, generalmente lo que hacen los pacientes van fresco, fresco y desean que se le haga la reducción de fractura. Eso no es muy recomendable porque siempre al inicio hay mucho edema que puede engañar al momento de hacer la reducción y ver el resultado. Entonces el resultado final después de hacer una reducción de fractura se ve al tercer mes, ¿no? Eh, entonces, la fijación ósea ya generalmente se da después de los 14 días, hasta la tercera semana. Después de eso ya es muy difícil hacer una reducción en cuenta y muchas veces ya no endereza, así hagamos mucha fuerza, ¿no? A los niños hay que hacer la reducción de fractura de huesos propios lo más antes posible, porque en estos pacientes la fijación ósea es mucho más antes, ¿no? Generalmente al séptimo día. Entonces hay que tratar de que no pase el séptimo día, lo antes posible. Y generalmente los niños no se hace con anestesia local, ¿no? Sino que con sedación, porque obviamente un niño de 5 años no se va a dejar colocar anestesia local, no se va a dejar manipular, entonces estos pacientes son en sala de operaciones y bajo sedación. Y se deja una férula de yeso por más o menos de entre 10 a 15 días, ¿no? Entonces la técnica con un elevado, coloca la anestesia local y un elevador Romo, se coloca el elevador Romo, como puede ser el mango del bisturí, por ejemplo. El mango del bisturí se coloca por el lado cóncavo y se presiona hacia a la pared externa, ¿no? Y se puede hacer un movimiento sincronizado con la maniobra anterior o con las pinzas de Washam. Es decir, ¿no? O sea, mientras por un lado estamos desimpactando, por el otro lado de la nariz también estamos empujando un poquito.
¿no? Primero se descomprime y luego se reposiciona. Entonces estas son las dos fases. Se descomprime y luego se reposiciona. ¿Ok? Entonces estas son las pinzas de Walsham que también nos sirven para, de alguna manera, hacer las reducciones de septo nasal o de huesos propios nasales. Eh, Cuando hacemos una reducción de fractura abierta, cuando hay mucho desplazamiento del septum nasal, como hemos visto fracturas sobre todo de cartílagos, ¿no? Ya se hace una cirugía, una septoplastía, ya, pero ya abriendo, ¿listo? O si no, cuando hay fracturas conminutas que implican no solo el hueso propio nasal, sino apófisis maxilar, apófisis frontal del hueso maxilar, o sino que involucran el zigoma, la órbita o etmoides, ¿no? Ok. En los niños la mayoría de fracturas tienen bastante componente cartilaginoso. Los niños, ¿por qué? Porque los niños están en crecimiento y la mayor parte de la nariz es cartílago. Por eso se necesita menos fuerza para desplazar. Hay mayor grado de retracción y fibrosis al momento de cicatrizar después de ese procedimiento. El cartílago septal es más blando. La reducción se va a hacer antes o a los 7 días de preferencia. Y hay que ver que en los niños, como en los niños, ¿no? También en la nariz hay fracturas en tallo verde. Y quiere decir que generalmente se fractura en los puntos de crecimiento, ¿no? Y como son cartilaginosos, simplemente hay separaciones, ¿no? Y eso no se logra ver a veces en la placa de rayos X, como ya sabemos, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta. Paciente que de 5 años con fractura con laterorrinea, generalmente no vamos a ver el trazo de fractura en los rayos X, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta eso. Ok. Entonces, la idea de la reconstrucción es dejar el intacto el mucopericondrio, no resección cartilaginosa, ¿no? Reconstruir las áreas en la unión cartilaginosa y reposición del cartílago moderado. Consideraciones especiales, ¿no? Simplemente para acordarnos lo básico. Cuando hay una fractura de implica nariz y es minuta y implica más áreas como la órbita, hueso frontal, maxilar inferior o hueso etmoidal, siempre pensar que vamos a necesitar osteosíntesis. ¿Ok? Siempre cuando hay una fractura minuta, osteosíntesis de preferencia. ¿Listo? Luego de una fractura nasal. A pesar de la reducción, ha quedado alguna secuela de la fractura, con una jiba nasal, una pequeña laterorrinea. Hay que esperar 6 meses para hacer la cirugía, la septorrinoplastia, ¿no? O sea, con la corrección estética. Acordémonos que una fractura en recién nacidos es una emergencia. Los recién nacidos, su respiración básicamente es nasal 100%. Los niños no están abriendo la boca para poder respirar. Entonces, un paciente, digamos, un recién nacido, que se ha dado el caso en el que al momento del parto, pum, cayó al suelo y justo cayó de nariz, ¿no? Y hay una luxación septal. Lo que hay que hacer, generalmente, corregir la reducción de la fractura y no esperar, ¿no? Porque estos pacientes, si no respiran bien por la nariz, tienen un gran problema. Acuérdense que ellos, mientras están lactando, están respirando por la nariz a la vez, ¿no? Pero si la nariz no está obstruida por la fractura, ahí sí va a haber problemas. Entonces, eso fue en todo en lo que corresponde a fractura de huesos nasales, ¿no? Después están las fracturas de tercio medio facial a grande. Bueno, las fracturas podemos mencionar las fracturas del tercio superior. Y en nuestro medio, las fracturas del macizo facial en sí, que no sea en la pirámide nasal, generalmente la ve el cirujano de cabeza y cuello y maxilofacial, ¿no? Y sea donde sea la fractura, ya sea enfrente, en zigoma, en mandíbula, maxilosural, generalmente el tratamiento, como en otras partes que no sea la nariz, generalmente es un tratamiento abierto con osteosíntesis, placas y tornillos sobre todo, ¿no? Entonces, para lo que es lo más complejo a veces de tratar son las fracturas del tercio medio. ¿Listo? Entonces hay una clasificación clásica que es la fractura de Lefort, ¿no? La clasificación de fracturas del tercio medio facial
sobre todo el maxilar, el de Lefort, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a mencionar. Entonces tenemos tres tipos. La Lefort tipo 1 o fractura horizontal. Entonces la fractura horizontal va a ser aquella que va a pasar por la línea de fractura sobre los ápices dentales, ¿no? eh, por la, por la línea de alvéolo maxilar, ¿no? Va a ser una fractura también llamada horizontal porque está siguiendo esta línea. Generalmente también puede afectar la apófisis cigomática del hueso maxilar, que en esta zona, llega a la base de la apertura piriforme en la nariz, espina nasal y se va hacia el otro lado. Entonces, en estos pacientes va a haber un signo que se llama el signo de la tecla, ¿no? Entonces vamos a agarrar con una pinza, digamos, los incisivos y vamos a mover hacia adelante, hacia atrás el paciente y vamos a hacer que haya una movilidad, ¿no? Entonces, tratamiento, osteosíntesis. Después tenemos la fractura de Lefort tipo 2, ¿no? Que también se llama fractura piramidal. La fractura piramidal, generalmente, bueno, como su nombre lo dice, va a tener como vemos en el gráfico, va a tener un aspecto piramidal. ¿Por qué? Porque lo que se va a lesionar sobre todo son las líneas de sutura de la unión entre el hueso cigomático y el hueso maxilar, la, la pared medial de la órbita y la unión de la unión del hueso frontal o espina frontal con los huesos propios de la nariz. Entonces prácticamente van a seguir este trayecto, ¿listo? Y van a dar un trayecto, y por el otro lado también, entonces van a hacer una fractura piramidal, ¿no? Como vemos en las imágenes. Y la fractura tipo 3 o sea, también se llama disfunción cráneo-facial. Disyunción cráneo-facial, ¿no? Entonces, la dirección de esta fractura, ¿no? A nivel de la unión de la apófisis frontal del hueso cigomático con la apófisis cigomática del hueso frontal, ¿listo? La unión de la espina nasal, que es del hueso frontal, con los huesos propios nasales, atraviesa igual toda la pared lateral, medial e interna de la órbita, y de la misma manera hacia el otro lado. Entonces, una Lefort tipo 3. Porque es muy importante descartar o tener en cuenta esta fractura, porque como generalmente esto ya afecta base de cráneo, puede haber lesiones de base de cráneo y por ejemplo, tener una fístula del líquido cefalorraquídeo cráneo nasal que puede conllevar fácilmente a una meningitis, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, esto es una clasificación antigua que en la época pues, nosotros manejábamos pues carretas, ¿no? O sea, los traumatismos no eran muy, muy severos, entre comillas, ¿no? Pero ahora con el advenimiento de los medios de transporte masivo, ómnibus, buses, motocicletas también, ¿no? Hay accidentes cada vez más frecuentes y por eso generalmente vienen así los pacientes fracturados, pero ya vienen con fracturas combinadas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos LEFOR 1 y LEFOR 2, ¿no? Aquí tenemos LEFOR 3, LEFOR 1 y LEFOR 2, ¿no? Es un aplastamiento, obviamente, facial, ¿no? Entonces ya las fracturas vienen combinadas o fractura de cigomático o fractura de piso de órbita o fractura de solamente el maxilar superior, ¿no? Siempre ten en cuenta que las fracturas que afectan la órbita, sobre todo tenemos, ¿no? La Lefort tipo 2 que puede afectar la pared medial y la Lefort tipo 3 que toda la órbita, ¿no? Entonces en estos pacientes puede haber atrapamiento de los músculos oculares, motoroculares, por eso puede haber diplopía, ¿no? Entonces, pacientes que tienen diplopía después de un traumatismo facial sospecharé fracturas de órbita. Ya puede ser un LEFOR 2, LEFOR 3 o localizadas, ¿no? O como a veces existe la fractura llamada de blowout, ¿no? Que es una fractura que se da porque un golpe directo en el globo ocular, por la presión, se va a hacer tan fuerte por el golpe que se va a romper el piso de la órbita, metiéndose parte del globo ocular o del contenido orbitario hacia el seno maxilar. El paciente, ¿cómo va a manifestarlo? Con enoftalmos y diplopía. ¿Listo? Entonces, cada caso va a ser distinto.
Y después tenemos las fracturas del maxilar inferior, que básicamente pueden ser dadas en cualquier parte, ¿no?, del maxilar inferior. ¿Y cuál va a ser su principal manifestación clínica? Que van a tener una mala oclusión. Puede ser acá en una sínfisis de las ramas de la mandíbula, que puede dar ¿no?, una asimetría en la oclusión. Y estos también se tratan con osteosíntesis, ¿no? Puede afectar cualquier parte del cono. Entonces, también tratamiento de osteosíntesis. Listo. Entonces, más o menos eso es lo básico que tenemos que saber en lo que es fracturas de huesos propios nasales y fracturas eh, faciales. La creación de Lefort clásica, ¿no? Y vamos a continuar con fracturas perdón, epistaxis. Un momentito, por favor. Listo. Entonces, la segunda práctica, clase que vamos a presentar es la epistaxis. ¿Ok? Entonces, la epistaxis es una emergencia muy frecuente en lo que es otorrinolaringología, ¿no? Eh, la gran mayoría hemos tenido epistaxis alguna vez en nuestra vida, pero solo el 6% requiere atención médica, ¿no? Para que un paciente con epistaxis llegue al hospital es porque realmente ha salido mucha sangre y ha sido difícil de cohibir, ¿no? Porque generalmente lo tratamos uno mismo en casa, ¿no? La mayor parte de pacientes con epistaxis es en la niñez, entre los 2 a 10 años y después de los 50 años, ¿no? En la niñez generalmente se debe a varices septales, es decir, venas o arterias muy superficiales, dilatadas, ¿no?, y frágiles, ¿no? Muy frágiles en la lesión, de lesionarse, debido sobre todo a hurgarse la nariz o colocar cuerpos extraños, ¿no?, como papel higiénico enrollado, ¿no? Y en los mayores de edad, la primera causa de epistaxis es la hipertensión arterial. La mortalidad está cerca de un 0,6%, pero es muy raro, pero sí existe, ¿no? Entonces, como ya habíamos visto en anatomía, la clase anterior, hay dos sistemas, el sistema de la carótida externa y el sistema de la carótida interna, ¿no? Carótida externa y carótida interna. El sistema de la carótida externa, va a haber arterias que van a irrigar las fosas nasales, ¿listo? En este caso, primero la arteria facial. La arteria facial va a dar al final la arteria labial. De todas sus ramas, la arteria labial superior va a dar la arteria del subtabique, que también se va a introducir al septum nasal y va a dar irrigación hacia, hacia el septum nasal. Después tenemos, uno es la arteria facial, entonces otro es la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna va a dar también sus ramas. En este caso, la palatina descendente. La palatina descendente que a la vez va a dar sus ramas que va a irrigar la fosa nasal. Y al final va a dar ramas para el septum nasal también. Después va a dar la arteria terminal de la arteria maxilar interna, se llama esfenopalatina, que también va a dar sus ramas, ¿no? Entonces, vamos a ver que el sistema de la carótida externa va a irrigar a través de la arteria facial, la maxilar interna y la esfenopalatina. Eh,
el sistema de la carótida interna principalmente va a estar dado por la arteria etmoidal posterior y la arteria etmoidal anterior. Recordemos que las arterias etmoidales son ramas terminales de la arteria oftálmica, que a su vez es rama de la arteria carótida interna, ¿no? Entonces esto también van a nacer en la órbita, las órbitas, pero van a pasar a la nariz a través de la base del cráneo, ¿no? Y van a dar sus distintas ramas, sobre todo van a ayudar a irrigar las partes superiores de las fosas nasales. Entonces en el área 2 de Kotle, como habíamos mencionado en la clase anterior, se van a formar eh, anastomosis, ¿listo? Anastomosis, en la que va a haber una rica irrigación, ¿no? De donde va a provenir generalmente las epistaxis anteriores. Esta área se llama área de Kieselbach, ¿no? Que está ubicada justo por debajo de la válvula nasal, en área 2, ¿listo? Por delante de los cornetes, del cornete inferior, ¿no? Y esta área de Kieselbach está dada principalmente se va a componer por ramas de la arteria del subtabique, que es ramas del facial, ramas de la esfenopalatina, ramas de la palatina mayor, que es una rama de la palatina descendente, ¿listo? Y la arteria etmoidal anterior. Entonces, pregunta clásica, ¿no? El área de Kieselbach. Entonces, ¿de dónde proviene la epistaxis anterior? Del área de Kieselbach, que es el área mayor, más irrigada en el septo nasal, ¿no? Eh, bueno, y en realidad, por ejemplo, en esta parte vemos como a nivel entre el recto medio y el oblicuo superior está pasando la arteria etmoidal anterior por el techo de la base del cráneo hacia las fosas nasales, ¿no? Entonces eso es para tenerlo para básicamente. Y en una tomografía con contraste, vamos a verla acá, justo que va a entrar a las fosas nasales, justo por encima de las celdillas etmoidales anteriores. Ujú. Ok. Entonces, bueno, dentro de la etiología, hay muchas etiologías de lo que es una epistaxis, definitivamente. Lo más frecuente es las inflamatorias, es decir, los niños, por ejemplo, que tienen un resfriado común y además tienen sus varices nasales, entonces es mucho más fácil que se produzcan las epistaxis, ¿no? Pues por traumáticas, tumorales, por perforación septal, iatrogénicas, por cuerpos extraños nasales, ¿no? O por causas generales como, por ejemplo, paciente que tiene discrasias sanguíneas, es decir, plaquetopenia por una leucemia, por ejemplo, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis o cardiopatías, lo mismo hipertensión arterial es una causa de epistaxis, ¿no? Pacientes con nefropatías, enfermedades como el Rendusler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria, que son telangiectasias congénitas desarrolladas en las fosas nasales y en mucosa oral, que van a producir epistaxis toda su vida del paciente, ¿no? Y así muchas otras cosas. Entonces, la epistaxis es un signo, ¿listo? Las epistaxis pueden ser anteriores o posteriores. La gran mayoría de epistaxis son anteriores. Yo en mi vida realmente epistaxis posteriores he visto muy pocas. Habré visto 3 o 4 en mi vida, o 5, digamos, en mi vida, que realmente que no calmaban mediante taponamientos nasales anteriores, no cedían, porque eran epistaxis posteriores que solo ceden con taponamientos posteriores. Aquí me detengo para mencionarles además, ¿no? Existe además del plexo de Kieselbach, que es un plexo que produce eh, que hemos ya dicho, está el plexo de Woodruff. El plexo de Woodruff una anastomosis formada por las ramas de la esfenopalatina y de la arteria faringe ascendente, que es de donde generalmente vienen de esa anastomosis las epistaxis posteriores. Entonces pregunta, ¿de dónde provienen las epistaxis posteriores? Del plexo de Woodruff, compuesta por ramas de la esfenopalatina y de la faringe ascendente. Entonces, el tratamiento de una epistaxis, primero, si ya sea anterior o posterior, lo primero que vamos a hacer que un paciente que está teniendo una epistaxis es compresión digital. Podemos colocar no, si no tenemos un algodoncito, por ejemplo, ¿no? Que colocar en la parte anterior de la narina,
No lo colocamos, simplemente hacemos una compresión digital a nivel de la unión de los huesos nasales con la parte blanda de la pirámide nasal. Entonces, al momento de hacer la compresión digital en ese lugar, vamos a poder, y le decimos al paciente que flexione hacia adelante la cabeza. ¿Para qué? Para que no se ahogue con la sangre que pudiera estar saliendo por la parte posterior. Generalmente con eso se da la gran mayoría de sangrados, ¿no? Llega al hospital, lo que si no ha sido sangrado, lo primero que colocamos es un pequeño taponcito, por así decirlo, agarramos mechas de algodón, como las vemos acá en la imagen, larguitas, listo, larguitas, y las mojamos o empapamos con una ampolla de lidocaína con una ampolla de epinefrina. O sea, hacemos esta mezcla y empapamos las mechitas y colocamos en las fosas nasales y hacemos lo mismo, ¿no? Compresión digital y esperamos a que ceda el sangrado, ¿no? Y podemos colocar un paño frío sobre la región occipital, si eso podría ayudar un poco. Estas son lo principal que necesitamos para hacer una evaluación o el tratamiento de un epistaxis mediante taponamiento nasal. Existen múltiples eh, herramientas o formas de hacer taponamiento nasal, ya sea con mechas de gasa secas, ya sea con algodones, ya sea con dedos de guante. Y en vez de dedos de guante podemos poner preservativos rellenos de algodones, la lidocaína, epinefrina, ¿no? La anestesia local. Bueno, entonces hay múltiples formas. Yo creo que lo que ustedes necesitan aprender es tratar una emergencia, ¿no? Entonces lo que tienen que aprender a hacer simplemente es un taponamiento anterior con gasa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de un taponamiento nasal con gasa, con mechas de gasa? Entonces, las mechas de gasa son gasas que ya están ya preformadas, prefabricadas, o uno no puede hacérselas con las mismas gasas que tenemos. La idea es hacer o sea, estirar la gasita, ¿listo? Y mediante, digamos, movimientos zigzagueantes, obstruir toda la fosa nasal de abajo hacia arriba, tratando de obstruir la mayor parte de la fosa nasal hasta adelante, ¿no? Entonces, simplemente con este procedimiento se salvan muchas vidas y se evitan muchas complicaciones. Eso es lo que tienen que aprender a hacer, ¿sí? Pero existen múltiples formas para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aparte del taponamiento con gasa, tenemos esta forma, que es un taponamiento con dedos de guante a los que hemos introducido mechas de gas, y eso se coloca directamente en la fosa nasal. O si no, se puede colocar un preservativo en la fosa nasal y rellenarlo con algodones pequeños. ¿Listo? Entonces hay muchas formas. También hay materiales, barras de Merocel, que este material es de tal manera que uno moja este material, y este material es como una esponja, absorbe el agua y lo va hinchando. Y también es una forma de hacer una tapón. O también se puede utilizar con materiales hemostáticos, taponamiento con material hemostático absorbible, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero esto definitivamente en los niños, ¿no? En los niños que tienen sobre todo epistaxis secundarias por ejemplo, hemofilia o por una leucemia, ¿no? Porque estos pacientes crónicamente van a sangrar. Entonces, mientras menos manipulamos la fosa nasal, mejor. Entonces yo prefiero este material hemostático como el hemocolágeno, por ejemplo, ¿no? El hemocolágeno para obstruir la fosa nasal. Al fin y al cabo, este material se va a reabsorber, o si no, el mismo paciente lo va a eliminar poco a poco. También tenemos el material, el Subgicel o Surgicel, que también nos sirve, el cuerpo lo absorbe. También podemos hacer pequeños taponamientos con este material. Entonces, lo primero que hacemos entonces es un taponamiento nasal si estamos por emergencia. Ahora, si son, porque lo importante es corregir la epistaxis. Luego de que se paró se controla la emergencia, es decir, ya no sangra el paciente, podemos ya hacer una cauterización. Ya hay dos tipos de cauterización: la cauterización química y la cauterización eléctrica, ¿no?
La cauterización química es producir una quemadura por encima de la área que está con epistaxis, una vez identificada, ¿no? Entonces hay químicos. ¿Cuáles son los principales químicos que utilizamos? El nitrato de plata 1 y el ácido tricloroacético. Entonces, que estos químicos los podemos tener en concentraciones al 5, 10, 20, 30, 40, 50%. Mientras más concentración, más quemadura produce y más cauterización, ¿no? O si no, también tenemos cauterizaciones con, por ejemplo, cristales de nitrato de plata, que simplemente los calentamos, una vez que estén derretidos, ese nitrato de plata derretido se coloca justo encima del área sangrante y también es una forma de cauterizar. Y la otra forma de cauterizar es mediante la electrocauterización, ¿no? Simplemente con un electrocauterio, previa anestesia local en el área que vamos a cauterizar, se produce una quemadura eléctrica. ¿Listo? Son las formas de realizar el tratamiento. También hay otras formas colocando el colágeno fibrilar, ¿no? Entonces, lo que hemos mencionado es el tratamiento para una epistaxis simple, común y corriente, como es una epistaxis anterior, ¿no? Que es en más del 95% de casos, ¿no? Algunas veces vamos a tener epistaxis que no ceden mediante los tratamientos usuales, ¿no? Mediante los taponamientos usuales. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que se trate de una epistaxis posterior. Entonces, el sangrado ya no tanto va a salir por delante de la nariz, sino por detrás. Vas a tener descarga posterior, una hemorragia posterior, ¿no? Entonces, hay que pensar en taponamientos eh, posteriores o anteroposteriores, ¿no? Entonces, para hacer un taponamiento posterior o anteroposterior, hay múltiples formas. Por ejemplo, tenemos estos tapones especiales que son largos. La idea es taponar tanto adelante como atrás. Por ejemplo, estos tapones ya comerciales eh, son prácticamente un globo cubierto por material como colágeno, por ejemplo, en los que se insufla aire y se infla el tapón una vez entrando dentro de la nariz. De esa manera se tapona adelante y hacia atrás, ¿no? También tenemos los taponamientos neumáticos, neumatizados, ¿no? Como son estos, ¿no? Son ya tapones que son comercializados, que tienen dos globos. Uno que iría para controlar una epistaxis anterior y el otro globo para controlar una epistaxis posterior, ¿no? También son de manejo comercial. Eh, entonces, sea lo que sea, hay que aprender a hacer un taponamiento anterior primero y después, ya si la emergencia lo requiere, un taponamiento posterior. Entonces, los taponamientos posteriores principalmente los vamos a dar. eh, entonces, lo primero que hacemos, si vemos un paciente que a pesar del taponamiento anterior sigue sangrando, lo que debemos proseguir a hacer es un taponamiento posterior. Por ahí había una pregunta. Paciente con epistaxis posterior, que se sospeche epistaxis posterior. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero se hace un taponamiento anterior, porque, como les digo, ¿no? Es muy raro que haya una epistaxis posterior, muy raro. Siempre intentar primero hacer un taponamiento anterior y no de frente al posterior. Si alguna vez ven un taponamiento posterior, van a ver que es un procedimiento muy doloroso, muy molestoso, por eso se evita, ¿no? Pero cuando es necesario, se hace. ¿Listo? El taponamiento posterior, básicamente por emergencia, lo vamos a hacer con sonda Foley o un muñeco de gas. Por ejemplo, para hacer un taponamiento posterior con sonda Foley, lo primero que hacemos es colocarnos a nivel de la fosa nasal. ¿Listo? A nivel de la fosa nasal, lo que vamos a colocar es una mechita de algodón embebida con lidocaína y epinefrina, de tal manera que el paciente no va a sangrar en eso. Bueno, la idea es parar un poco el sangrado y anestesia. Listo, después colocamos una sonda Foley por la fosa nasal
Una vez que vemos que la sonda Foley ha llegado hacia la parte posterior de la orofaringe, insuflamos el aire, listo, y una vez insuflado el aire, jalamos de talmente que el globo se atasque en en la coana, ¿no? Es decir, que se aloje en la nasofaringe y ahí se queda insuflada. ¿Con cuánto insuflamos la sonda Foley? Con 10 mililitros generalmente, con eso ya se atraca en la coana. Y una vez coloca el taponamiento posterior, procedemos a colocar mechas de gasa o de otro material alrededor de la sonda Foley por adelante, ¿no? Porque si hemos tapado la nariz por atrás, todo se puede salir por adelante, entonces también hacemos un taponamiento anterior. ¿Listo? A la larga el paciente se va de esta manera a su casa o lo hospitalizamos, ¿listo? Generalmente un tapón, ya sea anterior o posterior, lo dejamos 4 o 5 días. Esperamos porque en ese tiempo va a ser una hemostasia. ¿Listo? Las heridas generalmente van a ir cerrando poco a poco y después lo retiramos 4 o 5 días. ¿No? Y también está el taponamiento posterior con muñeco de gasa, en la que se hace como ven acá, digamos, un carrete de gasa con hilos a cada lado, por un lado y por el otro lado, un hilito. De tal manera. ¿Y cómo colocamos esto? Mediante una sonda Foley, una sonda Nelaton, la metemos por la nariz. Una vez está en la orofaringe, con una pinza la jalamos hacia la boca. En esta zona vamos por un lado, esto se hace por las dos fosas nasales. Entonces, un hilo va a ir amarrado a una sonda Foley que se introducido por una fosa nasal. Y por la otra fosa nasal se va a amarrar la sonda con el otro hilo, ¿no? Y de esa manera vamos a jalar las sondas Foley o Nelaton y el tapón de gasa se va a atracar nuevamente en la coana y luego vamos a proceder a nuevamente hacer un taponamiento anterior, ¿no? Un taponamiento anterior también. Entonces va a haber doble taponamiento, posterior y anterior. Entonces otra forma de hacer un taponamiento posterior, ¿no? Entonces este es un taponamiento posterior con muñeco de gasa, como estamos viendo. Por un lado vamos con una sonda, entonces vamos a jalar la sonda hasta que se aloje en el cabo. ¿Listo? Entonces hay múltiples complicaciones de un taponamiento nasal, como podemos ver, ¿no? Pero siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? El beneficio supera definitivamente los riesgos, entonces si se trata de salvar una vida hay que hacerlo, ¿no? Y después también hay formas de controlar mediante cirugía, las epistaxis, ¿no? Ligando de frente las arterias etmoidales, ¿no? Como... ujú, por ejemplo, la ligadura de la arteria etmoidal anterior que se hace generalmente una incisión eh, 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 por delante del canto inferior del ojito, entrando a la órbita. Recordemos que la arteria etmoidal anterior viene de la órbita hasta ubicarla y se puede cauterizar directamente la órbita. Esa es una forma. También tenemos técnicas para simplemente hacer ligadura a través de endoscopía directamente de la arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina es la arteria que da más irrigación a la septum nasal, por eso también se le llama arteria del rinólogo, ¿no? eh, Porque es la que más sangre. Entonces, hay técnicas también para entrar, buscarla en su área directamente cuando se hace intranasal y por ahí directamente cauterizarla o ligarla, como se está viendo en esta imagen, ¿no? Mm. Y bueno, y cuando ya algo más avanzado, una embolización angiográfica, en la que, por ejemplo, ingresamos por la femoral, nos metemos hasta la arteria mediante un catéter, ¿no? Lo que hacen los radiólogos intervencionistas, entramos hacia la maxilar interna, por ejemplo, y la embolizamos con un líquido esclerosante y de esa manera cerramos, por ejemplo, el río sanguíneo de una determinada área. Bueno.
Entonces, muchas gracias. Esos fueron los dos temas que nos han pedido que expongamos el día de hoy. Si alguien de repente tiene alguna pregunta, es el momento de realizarlo. Bueno, dado que no hay preguntas, yo creo que lo Doctor, dejamos ya. ¿Aló? ¿Sí? doctor, sí, en la epistaxis anterior, como se ha mencionado, ¿en qué ayuda o cómo favorece al control, ¿no? de de la epistaxis anterior, lo que es el paño frío occipital que se ha mencionado? Ah, no, ya, eso mencionan que es tiene que ser un paño frío, recontra frío, ¿no? Para que haga reflejo de vasoconstricción nada más, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Que sirva mucho, ¿no? No lo sé, pero la mencionan que tiene que ser un paño frío, húmedo, bien frío, que haga vasoconstricción, digamos que la vasoconstricción se transmite hacia la irrigación sanguínea de la nariz, ¿no? Otro, otra causa, no tiene, ¿no? Pero ayuda. Más yo creo que ayuda el hecho hacer la presión nasal y apoyarlos hacia adelante, ¿no? Flexionas la cabeza. Entonces, la gran mayoría de epistaxis cede con eso. Tenemos pacientes, y bueno, y si es posible, que se le colocarle un taponcito de lo que sea, ¿no? Si están en la casa, un algodón, papel higiénico, no sé, que llegue simplemente, acuérdense, las áreas de Kotle, que en la clase anterior hemos visto, la es que llega al área de Kotle, ¿no? Es decir, hasta más o menos acá, la unión del hueso con la parte blanda, ¿no? De la naricita. Entonces la idea es taponar hasta esa zona porque de esa zona, ahí está el área de Kieselbach y es donde viene más el sangrado. Entonces lo que más ayuda en realidad es eso, ¿no? Porque ponemos un pequeño taponcito de algún material en esa zona y podemos hacer un poco de compresión. Y con eso la gran mayoría de epistaxis cede. ¿Listo? Si no cede, al hospital, porque ya amerita otros tratamientos, ¿no? Como la colocación de lidocaína con epinefrina o si no, taponamiento nasal. Ujú. Muy bien, ¿alguna otra consulta, pregunta? Listo, chicos. Entonces, gracias por su atención, muy amables. Espero que tengan muy buenas noches. Y mil disculpas por la hora, ¿no? Mil disculpas. Listo. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Hasta Luego, luego. doctor, Gracias, gracias. Hasta doctor. luego, Hasta chicos. Que luego. les vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta Chao. luego, doctor.